capacidad de producción, ¿no? El volumen, y a su vez, ¿no? Con respecto a la dosificación que se vaya a utilizar, es cómo nosotros determinemos el rendimiento, por ejemplo, de una mezcladora. Bien, por ejemplo, una mezcladora que tiene una capacidad de una bolsa, ¿no? Una capacidad de mezcla de 255 litros, ¿no? Volumen total, la olla 350, ¿no? No porque la capacidad total sea de 350 quiere decir que vamos a utilizar toda la capacidad, ¿no? ¿No? Si no, no es posible, sino la capacidad de mezcla, la producción, ¿no? El ciclo de producción, ¿no? La velocidad. Y pues, por ejemplo, ¿no? Un bajo rendimiento está de acuerdo a la relación, o cualquier rendimiento bajo, promedio o alto rendimiento, está en la relación de las eh, unidades, ¿no? De trabajo en un respectivo tiempo, ¿no? O el tiempo necesario para realizar una unidad de trabajo, ¿no? Y en este caso, una unidad de trabajo estaría medida para este tipo de maquinaria, o perdón, para este tipo de equipo, ¿no? Equipo menor, el metro cúbico, ¿no? Porque vamos a establecer o vamos a conformar un metro cúbico de mezcla de hormigón, ¿no? O mezcla de material. Entonces, debemos determinar en cuánto tiempo, ¿no? Establecería un metro cúbico de hormigón, ¿no? En cuánto tiempo se conforma un metro cúbico de hormigón, ¿no? Un metro cúbico de hormigón, en cuánto tiempo estaría conformando, considerando la capacidad, considerando la velocidad de producción, ¿no? Y todos esos aspectos. Bien, y esto estará en base a la ficha, ¿no? A la ficha, a la capacidad. Eso es por un lado, ¿no? Esto es por un lado del rendimiento, ¿no? Del rendimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es su capacidad? ¿Cuánto tiempo tardo en conformar esa capacidad? Por ejemplo, 250 litros, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿No? O 200 litros, 250 litros, 300 litros, de acuerdo a la capacidad de la mezcladora. En cuánto tiempo se conforman, porque ustedes tienen que ir midiendo los tiempos, ¿no? Desde la introducción de los materiales, desde el mezclado, la incorporación de cada uno de los elementos, arena, grava, cemento, agua, tiempo de mezclado, vaciado, ¿no? Limpieza, y luego nuevamente para realizar la siguiente mezclada, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha realizado? Entonces, para conformar ese volumen, ¿en cuánto tiempo se realizó? O lo mismo que para llegar también a un metro cúbico, ¿en cuánto tiempo se realizó? Llega a ser la misma relación, porque estamos teniendo volumen o unidad de trabajo con respecto a un tiempo. Ese sería nuestro rendimiento, ¿no? Y eso se va midiendo y posteriormente también se va controlando, porque el rendimiento que nosotros utilicemos para nuestro análisis presunitario en obra, también debemos ir controlando, ¿no? Porque si hay demora por falta de conocimiento del manejo, ¿no? De la mezcladora, o los materiales están tardando, o necesito realizar alguna hidratación a los materiales antes de realizar la mezclada, eh, eh, que no, varios factores pueden alterar aquello. Entonces, tiene que controlarse el rendimiento que he estipulado para mi presupuesto con el rendimiento que estoy haciendo en obra, ¿no? Tiene que estar relativamente similares o próximos, ¿no? No exista una discrepancia o una diferencia muy notoria, ¿no? Una diferencia muy considerable, ya que eso afectará a mi presupuesto finalmente, ¿no? Eso es por el tema del rendimiento. Bien, ahora por el tema del
costo, porque también el costo para que yo pueda utilizar en la casilla de costo unitario, esa casilla se va a multiplicar con el rendimiento para sacar el costo por metro cúbico. Entonces, si la mezcladora, en este caso la mezcladora, la empresa constructora o la que va a estar conformando, adquiere una mezcladora, una o varias, ¿no? Hablemos de una, que tiene un coste, por ejemplo, vamos a darle un coste de 10.000 bolivianos, ¿no? Un costo de adquisición. Ese costo lo tengo que ir distribuyendo posteriormente a un tiempo en el cual se lo conoce como tiempo de vida útil. O sea, durante los proyectos que yo vaya a ir realizando, esa inversión, pues voy a ir recuperándola. Y a su vez, ¿no? Pues voy a estar haciendo trabajar la máquina, el equipo, ¿no? El equipo menor. Entonces yo adquiero la maquinaria, entonces habrá un valor, ¿no? Algunas horas efectivas del año, vida económica, consideremos, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? 3 años que voy a estar utilizando esta maquinaria, en la cual en 3 años voy a ir recuperando lo que es eh, mi maquinaria, ¿no? 3 años de uso, ¿no? No quiere decir que 3 años calendarios, porque no, los 3 años calendarios no va a estar, pues, mi maquinaria trabajando, ¿no? Sino los 3 años de vida útil, ¿no? Una tasa de seguro, porcentaje de mantenimiento, rescate, tasa de interés, ¿no? Entonces tendríamos acá los cargos fijos, que sería la depreciación, ¿no? La depreciación, ¿qué sería? La diferencia, ¿no? Entre el valor de la maquinaria, ¿no? Y lo que podríamos denominarle, ¿no? El valor de rescate, ¿no? El valor de rescate sería el porcentaje de rescate multiplicado por el valor, ¿no? O sea, el 20% de 10.000, sería 2.000, ¿no? Dividido entre lo que le denominamos, ¿no? Eh, el, la vida, o lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo, la vida que va a estar trabajando, la vida efectiva, lo podemos denominar, ¿no? Que sería las horas efectivas, ¿no? Del año por los años, ¿no? Por la vida económica. 3 años, ¿y cuántas horas sería por año? Entonces sería 2.280. 2.280 por 3, 6.840. Entonces, ese cálculo me daría la depreciación, ¿no? La depreciación por hora de mi maquinaria. ¿Cuánto se va depreciando mi maquinaria por hora? ¿No? Entonces, da 1.62. La inversión, ¿no? Que será el valor de la maquinaria más valor, valor de rescate, ¿no? Por el interés, dividido entre 2 veces, ¿no? Eh, las horas efectivas del año, ¿no? Pues esto me dará 0.32, ¿no? Este, este interés, ¿no? Esta tasa de interés, la compra, eh, tasa de interés por la compra, es una inversión y debemos recuperar esa inversión, ¿no? Podemos tomar un valor de referencia por lo que los bancos manejan la tasa interbancaria de equilibrio, ¿no? Podemos sacar, por ejemplo, del Banco Central, ¿no? O de la entidad bancaria, ¿no? Por ejemplo, a los 28 días, ¿no? Un 8%, los puntos porcentuales, ¿no? 4, entonces tendríamos un 12%, por ejemplo, ¿no? Como una forma de, de calcular lo que es el interés. Interés para poder ir recuperando nuestra inversión, ¿no? Nos daría 0.32. El tema de los seguros, ¿no? Punto 132, ¿no? 5%, ¿no? Para el seguro.
Mantenimiento, ¿no? 30% de la depreciación, ¿no? 30% de la depreciación, 0,51. Entonces vamos sacando estos cargos fijos, ¿no? Y luego de los cargos fijos vamos a sumar los cargos variables, ¿no? O el costo de la operación. El costo de la operación, pues, considerando de que en este caso, nuestra maquinaria o nuestra mezcladora funciona a gasolina, ¿no? Funciona a gasolina, o si funcionara a otro combustible, ¿no? O puede ser una de más baja capacidad y funciona este, eh, eh, a otro combustible o eléctrica tal vez, ¿no? Entonces, colocamos, ¿no? El coste, el coste de operación, ¿no? Tenemos la gasolina, ¿no? ¿No? Está 3,85, ¿no? Sería 11,55. El aceite, ¿no? 25, 0,005, ¿no? Esto nos daría el total, ¿no? El total de operación, costo de operación. Costo de operación, aquí, el costo variable, ¿no? El costo variable de operación de la maquinaria. ¿Cuánto me costaría para que esté operando? Entonces, y sumamos el consumo, ¿no? Que es un costo variable, y los cargos fijos, cada uno de ellos, sumamos. Y aquí está, 11,675. Este COP lo coloco entre comillas, porque lo puedo considerar o no lo puedo considerar. ¿Qué es esto? Esto sería el costo en el cual yo le estaría dando a un operador, a una persona que opere, ¿no? Que opere. Como estoy haciendo este cálculo de una forma general para un tipo de maquinaria, algunas maquinarias el mismo albañil estaría operando, ¿no? Entonces no lo consideraría. Acá esto no lo considero, ¿no? Lo tacho y directamente sería 14,327, ¿no? Bolivianos por hora, ¿no? Ahora, ¿por qué lo coloco acá? Porque puede existir alguna otra equipo menor en el cual sí requiere un operador posicionado, un operador fijo. O si quisiera designarle a una persona que esté operando prácticamente la mezcladora, por el hecho mismo de que son muchísimos volúmenes a conformarse, o para designarle directamente esa tarea, pues sí, le asigno el costo, ¿no? O ese costo también lo puedo echar y lo coloco dentro de mano de obra. Bien. Generalmente se incluye el costo del operador en mano de obra. Y esto aquí no lo consideramos. Tendríamos, lo tachamos, por eso lo coloco entre comillas, ¿no? En algunas dinámicas en otros países, por ejemplo, incluyen acá el costo, ¿no? Pero eso ya son condiciones distintas a las nuestras, ¿no? Por eso lo coloco acá entre comillas, ¿no? Pero acá, para nuestra situación, si nosotros vamos a designar a alguien que esté trabajando, o sea que sea, por ejemplo, alguien eventual, por ejemplo, ¿por qué? Porque tendríamos algún obrero que tendría que estar con todos los beneficios. Y eso, de acuerdo a la ley, todo obrero que esté dentro del desarrollo de un proyecto tiene que tener, ¿no? Tiene que estar en planilla, tiene que estar con sus beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, ¿no? Tachamos COP, tachamos el 10 y directamente nos daría 14,32 o 33, ¿no? Bolivianos por hora. El costo por metro cúbico. Entonces, porque después nosotros cuando vayamos haciendo en la unidad 2, vamos a tener que la unidad para mi precio unitario es la que voy rigiendo para cada uno de los puntos, de las tareas, de las maquinarias, de los equipos, de los personales,
En base a eso nosotros vamos a estar trabajando para finalmente establecer un precio, un costo para una unidad de trabajo. ¿Bien? Muy bien. Y de esta manera vamos a adentrarnos un poquito al análisis de costo de la maquinaria. Teniendo más o menos ese concepto, de una forma bastante similar vamos a hacer lo que es el análisis de la maquinaria. Ya de una maquinaria este, eh, pesada, ¿no? El análisis de maquinaria interviene en dos aspectos muy importantes. Que uno que es el costo de operación de la maquinaria y el otro el rendimiento, ¿no? Mismo de las diferentes maquinarias que se utilizarán en una determinada obra o para ciertas tareas, ¿no? Una, una pequeña, bueno, vamos a hacer una pequeña división de estas dos partes para la explicación de los mismos, ¿no? El costo de operación de las maquinarias de construcción es resultado del costo de adquisición y el costo de funcionamiento, ya que en base a él se calculan los costos netos de la unidad de trabajo producido por la maquinaria. Entonces, eh, hay distintos métodos, hay varias formas de poder eh, eh, procedimientos para poder realizar lo que es el cálculo. En este caso vamos a hacer énfasis a un método un poquito más sencillo, que consiste en conocer, ¿no?, la capacidad de producción del equipo, así como los gastos de adquisición y de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué decimos que hay distintos? Yo estuve revisando ya por bueno, un poquito con bibliografía un poquito pasada, pero allá como por el 2006, 2006, 2007, ¿no? Que, no, lo que era un poquito sobre lo que es cómo determinar, ¿no? Cómo hacer el concepto de inversión, ¿no? Es un concepto muy antiguo, ¿no? Desde muchos años atrás, en el cual se maneja, ¿no?, lo que es valor de riesgo, ¿no?, una tasa de riesgo, ¿no?, que se le va juntando, ¿no?, al precio de inversión, ¿no?, al flujo efectivo de la empresa, ¿no?, el- la parte de movimiento, ¿no?, la parte de activos fijos también, eh, el tema de los proyectos, en este caso los valores ficticios, porque todavía no estaban, o sea, era dinero que todavía no estaba disponible, sino que iba a estar disponible, porque estamos hablando de que a medida que uno va avanzando el proyecto, pues el dinero va desembolsándose, entonces toda esa dinámica. Entonces habían ahí algunos conceptos, algunas teorías, ¿no?, para poder ir enfrentando. Lo mismo que se va realizando, ¿no?, cuando uno va a hacer cualquier tipo de inversión, ¿no? Ustedes mismos, por ejemplo, al momento de decir, me voy a comprar tal cosa, ¿no? Analizan, ¿no? O voy eh, este, a sacar, ¿no? A sacar un vehículo, ¿no?, al crédito, ¿no? Hoy en día, eh, el acceso a un crédito es mucho más, ¿no?, viéndolo desde el punto de vista cotidiano, es mucho más accesible que hace 20 años, por ejemplo, ¿no? En el cual uno requeriría tener algún bien o algún activo fijo o algún activo presupuestario, ¿no? Un empleo para poder sacar un electrodoméstico, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, imagínense, ¿no? Para poder sacarse un electrodoméstico uno tenía que decir, ya tengo una casa.
Entonces, y hoy en día ustedes pueden, ¿no? Adquirir, por ejemplo, una motocicleta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con algunos, ¿no? Piden garantes, o si no, las aportaciones de la AFP, contrato fijo, ¿no? Un contrato a plazo fijo, un contrato indefinido, ¿no? Que respalde el ingreso, y bueno, y algunos otros puntos en los cuales no son tan difíciles como hace varios años atrás. Entonces, los análisis de riesgo, o sea, la dinámica de inversión va de a poco eh, moviéndose, ¿no? Por así decirlo, que analiza el riesgo, ¿no? Entonces, si saco más crédito o si doy más crédito, entonces hay mayor movimiento, ¿no? Entonces, pero también estos créditos tienen que verse respaldados, porque si no, si estos créditos salen y no hay respaldo, entonces vamos a entrar a una insostenibilidad, ¿no? Tanto por parte del banco, por parte de sí, los bancos o todas las entidades financieras no buscan bienes, buscan dinero, buscan valor movible. Entonces, por eso es que tras que algún crédito no es posible, ¿no? El bien se adquiere y al poco tiempo ya está subastándose, porque lo que ellos necesitan es el flujo. Entonces, por eso es que hay distintas formas de poder ello, ¿no? Entonces, hay una línea, se podría decir una línea de trabajo, una línea de que estos últimos años, ha estado eh, acentuándose con mayor crecimiento, ¿qué es esto? El negocio de la construcción, ¿no? Y claro que hace años atrás, por ejemplo, cuando yo estaba de estudiante, sí o sea, sí también existía, pero no se le daba tanto, tanta importancia, por así decirlo, ¿no? Se le daba mucha más importancia a otros aspectos más técnicos, pero ahora hay tanta, hay más información, hay mayor dinamismo y hay eh, mayor observación en esta parte. ¿Por qué? Porque curiosamente, ¿no? Lo técnico es muy importante, pero en esta parte está teniendo un aspecto bien determinante en el éxito de culminar de una forma muy correcta y concreta el proyecto de construcción, o cualquier proyecto de construcción, ¿no? Y de ahí es donde han estado surgiendo metodologías, metodologías, formas de poder ir encarando los proyectos, y ustedes tal vez los han ido viendo, ¿no? Eh, Incluso con paquetes, con algunos software o con algunas dinámicas, ¿no? Eh, que, hay, que ayudan, son herramientas para poder tener un mejor control, un mejor dinamismo y una mejor forma de distribución de las tareas, ¿no? Por allá, por mis tiempos de estudiante, lo que más se podía conocer, lo que más o menos se podía estar platicando sobre aquello era Project. Pero hoy en día, aunque el Project se puede decir como que es la madre de los distintos métodos que hoy existen para poder hacer una gestión, ¿no? Una gestión de proyectos, ¿no? Una gestión en poder administrar. Por eso que les comento que hay ya incluso una línea bien definida en esta parte, ¿no? En todo lo que es el tema de los negocios, el tema de la administración y el tema del desarrollo de proyectos de construcción, ¿no? que, que está siendo bastante interesante, ¿no? Eh, y ahí es donde se ha ido identificando. Por eso es que se le está dando mucha mayor, o sea, últimamente se le está dando bastante énfasis en ello, porque
ahí en ese sistema de ingeniería, o en los sistemas de ingeniería en la logística, en la organización, en la administración, y todo lo que conlleva el manejo de personal y toda la dinámica, obviamente, ¿no? Siguiendo la parte técnica sin dejarla de lado, porque es demasiado importante la parte técnica, pero esa parte, el dinamismo de ella, hace que podamos llegar a un éxito en el desarrollo diario y en el desarrollo de todo el proyecto de construcción, ¿no? De ahí hay varios expertos. Este, uno de ellos es también uno de sus docentes, Ingeniero Solís, ¿no? Que tiene bastante años en cuanto a todo este tema, ¿no? Muy bien. Continuemos. Hablemos un poquito de lo que era la depreciación, ¿no? Ya hablamos, pero definámosla de una forma más concreta, ¿no? Que se entiende por depreciación, ¿no? Los costos para los cuales debe establecerse, ¿no? Un capital amortizable, el valor real inicial, no debe cargarse a una sola obra y debe repartirse de acuerdo a la cantidad de trabajo realizado por el equipo en su periodo total de funcionamiento, ¿no? Eso es lo que más o menos les platiqué rapidito en el tema del, del, de la mezcladora, ¿no? Pero aquí ya vamos a hablar un poquito más de detenimiento de lo que es una maquinaria, ¿no? Es una inversión. Y esta inversión yo la voy a ir distribuyendo o la voy a ir cargando a los proyectos que voy a estar este, eh, adjudicándome en todas las licitaciones que se presenten, ¿no? Y por eso es que sacamos, ¿no? El costo por medio del- del- de, de la vida útil, ¿no? Y establecido, ¿no? El rendimiento, ¿no? Cuántas horas por metro cúbico. Porque al final de cuentas, mi maquinaria estará trabajando durante el desarrollo del proyecto, durante el desarrollo de la obra. ¿No? Los otros periodos no estarán trabajando. Entonces, ahí no podré yo estar diciendo en 5 años voy a recuperar, sino estará en base a cuántos proyectos y de los cuales estos estén, eh, cuántas horas, ¿no? Cuánto tiempo esté mi maquinaria, porque ahí es donde va a estar ingresando el costo, sobre esas horas. Por eso colocamos ahí una vida útil, ¿no? Una vida útil. Tenemos el costo de inversión, la vida útil, ¿no? Y la depreciación. El costo de inversión entre la vida útil, ¿no? En años o en horas. Realmente en horas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vida útil, ¿no? De un equipo que sea de 5 años, es decir, 10.000 horas, el equipo sufrirá una depreciación, ¿no? De esta forma, ¿no? El 20% anual seguirá depreciando. Es así que en ese ejemplo se ve una depreciación del 20% anual, o bien se puede decir que tiene una depreciación de 0.01 por hora, ¿no? Por ejemplo, sacamos ahí en la mezcladora, creo que así, de 16 bolivianos por hora, más o menos, ¿no? 16 bolivianos. Pues en esta máquina pesada será más, ¿no? Para sistematizar, ¿no? El cálculo se presenta una fórmula de lo que significa la depreciación, ¿no? Con una determinada nomenclatura adoptada, que es lo que hemos colocado anteriormente. Ahora, el tema de mantenimiento y reparación. Ya, el costo de mantenimiento se refiere a las reparaciones que se tienen que realizar en la vida útil para que pueda cumplir la vida útil. Muy bien. Y tal vez este concepto lo han visto por ejemplo, en carreteras, ¿no? Cuando hablan ustedes de asfaltos o de pavimento, ¿no? O cualquier elemento que uno conforme, cualquier elemento, cualquier obra, ¿no? Pero un ejemplo bastante práctico y bastante visual es una carretera, un pavimento, ¿no? Puede ser flexible, rígido, en el cual eh, ustedes, ¿no? Se proyecta una vida útil. El diseño que se desarrolla y la construcción tiene una vida útil de servicio, ¿no? De ese pavimento y de esa carretera. Entonces, ese pavimento, por ejemplo, tiene una vida útil de 10 años, ¿no? O de 15 años, ¿no? O 20 años, ¿no? No sé, depende, ¿no? Algunos 8 años le ponen, entonces, bastante corto, 8 años pasan
rapidísimo, ¿no? Y costos bastante elevados. Entonces. Pero bueno, vamos con el concepto. 15 años, ¿no? 15 años de vida útil. Pero para que pueda cumplir esos 15 años, para que se pueda cumplir, yo establezco desde el día cero que se pone en servicio, cada cuántos años yo realizo mantenimiento. ¿A qué se refiere, por ejemplo, mantenimiento en una carretera, ¿no? Por ejemplo, en un pavimento flexible, ¿no? Eh, Identificación de algunas fisuras, microfisuras, ¿no? Y, y su pronta eh, intervención, ¿no? Para que aquello no siga creciendo. Lo mismo en el caso del pavimento rígido, ¿no? Desprendimientos, pérdida por ejemplo, en el pavimento rígido, ¿no? Pérdida de lo que son las juntas, ¿no? Las juntas, en este caso se tendría que utilizar, ¿no? Un cemento asfáltico, ¿no? Para el sello de las juntas. Se utiliza otros materiales que dura algunos meses o menos. Entonces, y todo hace esos trabajos, ¿no? Eh, de mantenimiento, ¿no? Y se establece cada 2 años hago mantenimiento, ¿no? Cada 2 años voy, hago inspección, o al año hago una inspección, a los 2 años conformo mi trabajo de preparación y de intervención, ¿no? Cada otro año hago otra inspección y el siguiente año hago ya el trabajo de mantenimiento y así sucesivamente. Todos esos cronogramas es para qué? Para que yo pueda decir, va mi carretera a tener una vida útil de 15. Si yo no realizo ningún mantenimiento, ninguna reparación, ninguno de esos cronogramas, difícilmente va a llegar a los 15 años, ¿no? Difícilmente. Entonces llegará tal vez a los 8. ¿Por qué? Porque aparece una fisura y si yo no la intervengo, esta va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir hasta llegar al colapso. Y una vez llega al colapso, eh, pues ya no llegó a la vida útil, ¿no? Entonces no llegó. Entonces ya se corta la vida útil. Y para eso es lo que nosotros hacemos mantenimiento y reparación, ¿no? Para mis maquinarias, para que pueda cumplir su vida útil. Es como su vehículo. Si ustedes no le hacen un mantenimiento y reparación y tienen una vida útil, no va a llegar a su vida útil con cualquier equipo. Entonces, eh, hay que hacer, ¿no? Este costo fluctúa entre un 70-90% de la depreciación del equipo, de la depreciación, ¿no? Entonces, en dólares hora, ¿no? El costo de inversión, ¿no? Al adquirir un equipo, ¿no? Se puede financiar con capital propio o crédito. Aunque el primer caso no es tan real para adquirir un equipo, o sea, a no ser que tengamos, ¿no? O la empresa constructora tenga, ¿no? Capital. Pero generalmente se utiliza un crédito, ¿no? Para adquirir un equipo tendrá que realizarse un préstamo, lo cual incluye obligaciones de abonar a la institución prestataria, intereses, gastos de trámite, etc. Es usual en nuestro medio que el interés sea de más o menos un 10% del capital invertido, ¿no? Puede ser más también, eso depende de la entidad bancaria y depende de todo lo que conlleve realizar, ¿no? Un préstamo. Para simplificar este cálculo, ¿no? Vamos a tomar la recta AB, ¿no? La recta AB, lo que habíamos visto acá, ¿no? La recta AB. AB. Entonces, por ejemplo, ¿no? El primer año la depresión acumulada, 0. Valor del equipo, $25,000, ¿no? Segundo año, 5,000 se depreció, cuesta 20,000. El tercer año cuesta 10,000, o más bien, el 10,000 se ha depreciado, ¿no? Cada $5,000 se va a ir depreciando cada año. El valor del equipo en el segundo año, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, hasta que ya no tiene un valor. Por tanto, de la sumatoria de la tercera columna se obtiene 75,000, ¿no? Dividido entre 5, 15,000. Entonces, el valor medio viene dado por la siguiente relación, ¿no? 15,000 por 100 dividido entre 25, que es el costo, 60%. Entonces, esto quiere decir que el valor medio del equipo estimado en su vida útil de 5 años es el 60% del costo original del equipo, ¿no?
Ahora vamos con el costo de funcionamiento. El costo de funcionamiento está en función de las condiciones locales, ¿no? Como ser salarios, precios de combustible, etc. En el costo de funcionamiento del equipo, son tres factores que son de mayor importancia. Este, y son, ¿no? El costo del combustible, lubricantes y el costo del operador. Pero en este caso, el costo del operador, esto lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, ya que el operador de maquinaria, el chofer de volqueta, lo vamos a colocar en mano de obra, ¿ya? Para darle sus beneficios, ¿no? El consumo de combustible varía dependiendo del equipo que se esté utilizando y está en función a la potencia del tiempo, es decir, la cantidad de litros que se gasta en la potencia, ¿no? Litros por potencia, ¿no? Costo de horario de combustible, es decir, la potencia, el costo, perdón, el consumo, o cuánto consume por el precio, por 0.90. Tendremos el tema de los aceites, ¿no? Que estará entre un 20 y un 30% del costo del combustible, el costo horario de combustible, ¿no? Esto no lo vamos a considerar, ¿no? Esto lo vamos a tachar. Y el costo de funcionamiento será el costo del combustible, costo horario de combustible, más el costo de los aceites, ¿no? Y costo de operación será, ¿no? La depreciación, ¿no? Mantenimiento y reparación, el costo de inversión, más el costo de funcionamiento. Bien, costo de funcionamiento será el costo horario de combustible más el costo del aceite. Bien, y este sería el costo que vamos a poner ahí en costo. ¿Cuánto cuesta por tanto? ¿No? ¿Cuánto cuesta? Por hora, ¿no? Muy bien. Luego, finalmente, este costo lo multiplicamos por el rendimiento y vamos a tener el total, ¿no? Para mi planilla. Ahora vamos viendo un poquito lo que es el rendimiento de la maquinaria, ¿no? De igual forma, la maquinaria y los equipos de construcción es la producción, sería las unidades de trabajo por hora. Las unidades de trabajo o de obra más comúnmente empleadas en un movimiento de tierra son los metros cúbicos. Y la unidad de tiempo más empleada es la hora, ¿no? Tendríamos un rendimiento real, un rendimiento teórico, número de viajes. Sí, perdón, acabo de ver su mensaje. Su mensaje está en el Congreso. Sí, jóvenes, no se preocupen, hay tolerancia, no nos han enviado. Me había olvidado del Congreso. Me había olvidado del Congreso. Con tantas cosas en abajo de competencia, no estoy de director, entonces se me van muchas cosas. Bien, pero no hay problema, tienen tolerancia, no hay problema. Ya luego revisan las diapositivas. Bien, N, número de viajes, tiempo de ciclo, que sería el tiempo que realiza la actividad, ¿no? Una sola vez. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, va a hacer una excavación, por ejemplo, para un bulldozer. ¿Cuál sería el tiempo de ciclo? Sería, ¿no? La excavación, el empuje y acarreo del material, ¿no? Y luego el retorno del bulldozer hasta el punto donde inició. Ese es un ciclo, ¿no? ¿Cuántos ciclos realizará? Pues en una hora, ¿no? Lo vamos a ir determinando. Capacidad de la hoja, la capacidad, y en un factor combinado. El factor combinado lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo movimiento de tierras. ¿Ya? El factor combinado cuando veamos movimiento de tierras. Pero en sí, es el factor de eficiencia, el factor del operario y el factor de esponjamiento. Tiene uno que ver con la actividad, con el personal y con el material. ¿Bien? Entonces el rendimiento real será el teórico por el factor combinado. El teórico será igual a la capacidad por el número de viajes. El número de viajes será igual a 60 entre t, que es el tiempo de ciclo. Y el tiempo de ciclo es distancia, velocidad de ida, distancia, velocidad de vuelta,
saco acá el tiempo. Y la capacidad será pues la capacidad de la hoja. En este caso, esta fórmula nos la da el, el fabricante, ¿no? Que nos provee la maquinaria, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de la hoja? Entonces, A al cuadrado, 2 tangente de 33 grados, L 0,90. ¿No? El paramento, ¿no? El paramento y el L, la longitud de la hoja. ¿No? Esto de forma teórica, ¿no? Esto lo vamos a ir aplicando, estamos haciendo movimiento de tierra. Bien, ahora pasemos al costo indirecto. Bien, los costos indirectos, hasta aquí hemos visto todo lo que es la parte de costos directos. Bien, los costos directos. Muy bien. Eh, a ver, ¿cuántos están aquí en clase? ¿Cuántos han ido al Congreso? ¿Son varios? ¿El Congreso es hasta mañana? Sí, sí, son pocos los que están en el Congreso. Son pocos, ya. Ya, vamos a avanzar esta partecita más y luego lo otro lo vamos a dejar para la siguiente clase. Bien, costo indirecto. Los costos indirectos son aquellos gastos que no son fácilmente cuantificables, ¿no? Como para ser cobrados directamente al cliente. Los costos indirectos incluyen gastos generales, utilidades y los impuestos. Bien, los gastos generales son aquellos gastos no incluidos en los costos directos y son muy variables, dependiendo de aspectos como el lugar donde se debe realizar la obra. Por ejemplo, ¿no? Las obras locales tienen gastos generales más bajos que los que están ubicados en el campo. Y también es obvio que una empresa constructora grande tiene gastos generales mayores, porque tiene pues, más personal, más proyectos, por ende sus gastos van a ser mayores. Pero todo estará en base a algo que iremos calculando de acuerdo al, 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 al movimiento administrativo que se está dando para la ejecución, ¿no? La parte administrativa de ejecución del proyecto, ¿no? Y de los proyectos que se vayan ganando. ¿No? También tiene influencia el tipo de garantía, ¿no? Boletas, pólices de seguro, etcétera, ¿no? El monto de contratos anuales y la magnitud de la empresa constructora. ¿No? También existen dentro de los gastos generales costos fijos que representan un porcentaje permanente, ¿no? Del costo total de la mano de obra, como son los aportes a las entidades. Bien, depende entonces de cada empresa constructora, ¿no? Determinar el porcentaje de gastos generales para cada una de sus obras, ¿no? O sea, la empresa constructora establece cuánto porcentaje de gastos generales va a considerar en su análisis presupuestario. O sea, o puede decir directamente, pongámosle 12%, pues la empresa constructora se hace responsable de que ese 12% sea suficiente para poder costear la parte administrativa para el desarrollo del proyecto que está realizando, ¿no? Pero los gastos generales no son un porcentaje de los costos directos. Muy bien. Se los expresa como porcentaje solamente como un artificio matemático para distribuir los gastos en cada uno de los ítems de la obra, ya que la certificación de la obra se realiza mediante medición del volumen de cada ítem, multiplicando por su precio unitario. Bien. Entonces, veámoslo de esta dinámica. Vamos a considerar, por ejemplo, ¿no? Una obra adjudicada y hemos participado en 2 licitaciones, ¿no? Entonces, sobre esa base vamos a hacer este ejercicio. Entonces, para ello, los gastos generales lo vamos a determinar de forma como hicimos, como una dinámica similar, una forma contable similar a la de los beneficios sociales, ¿no? Vamos a determinar ciertas incidencias que son tareas administrativas para el desarrollo del proyecto, como por ejemplo, la incidencia por compra de pliego, la incidencia de preparación de la propuesta, la incidencia por documentos legales, garantías y seguro, preparación de oficina, administración de obra, movilización y desmovilización, y por gestión de riesgo. Y todas esas incidencias las vamos a sumar y ese será mi porcentaje real de los gastos administrativos
para la ejecución de mi obra. Ingeniero, aquí entra los sueldos del personal administrativo. Sí, la persona administrativa. Sí. Este, todo, todo, todo gasto que se va a realizar para administrar, ¿no? Para poder administrar, conducir, administrar el proyecto, ¿no? Por eso vamos a tomar aquí el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi empresa acaba de adjudicarse una obra pública de 2.500.000 bolivianos, ¿ya? Y esta es la segunda licitación que participó y es la primera que se adjudica en dos licitaciones. Por la anterior licitación se presentó y no ganó, ganó otra empresa, ¿bien? Pero cada vez que una empresa se postula o participa en una licitación, hace un gasto, ¿no? No lo hace, no hace actividades sin realizar ningún gasto, hace un gasto, ¿no? Y todos esos gastos de la empresa, pues tienen que recuperarse de cierta manera, ¿no? Porque si no vendrían del presupuesto del presidente, ¿no? O del jefe, ¿no? Pues no va a gastar. Bien, vamos por el primero, ¿no? Por ejemplo, pliegos generales, ¿no? Incidencia por compra de pliego. ¿Qué es esto? Esto es lo que, en el primer punto, de incidencia o compra de pliego, cuando se va a licitar una obra, se hace un trabajo de consultoría primeramente, ¿no? Se hace un diseño, se hace el estudio, perdón, se hace el estudio estructural, pongamos por ejemplo un puente, ¿ya? Se hace el estudio estructural, primeramente se hace el estudio hidrológico hidráulico, ¿ya? Después se hace el estudio de suelo. Luego se hace el estudio, ¿no? La propuesta estructural, en base a los estudios que se tienen. Eh, bueno, se hace este estudio impacto ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los estudios necesarios, ¿no? Para poder conceptuar y construir después, ¿no? Se hace un análisis de presupuesto también, ¿bien? Pero eso se tiene como referencia para la parte que va a licitar, ¿no? Tienen que tener una referencia, ¿no? Más o menos cuánto va a costar. Muy bien, no sé. Cuando yo, como empresa constructora, quiero participar en esa construcción, quiero construir esta, ¿no? Que me dicen, la obra tiene un presupuesto de 2.500.000. Bien, entonces yo voy y digo, soy la empresa constructora este, JG, ¿no? Y quiero participar en la licitación, ¿no? Quiero comprar los pliegos generales, los pliegos técnicos, los estudios, etcétera, para poder preparar mi propuesta. Si no, la voy a preparar así nomás, ¿no? Necesito tener toda esa información. Entonces voy, si es un proyecto prefectural, pues voy a la gobernación y pido, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? Pongámosle acá un precio X, ¿no? 500 bolivianos los generales y los técnicos 200 bolivianos. O sea, ellos me van a dar unas copias, ¿no? Copia de los planos, copia de las especificaciones técnicas, los estudios, etcétera. Se van a dar todas las copias, ¿no? Entonces yo voy y pago y me los dan, ¿no? Ok, en base a eso yo voy a preparar mi propuesta. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuánto he gastado? Por ejemplo, aquí he gastado 700. ¿Y cuántos 700, ¿no? Eh, no traje mi calculadora, pero vamos aquí con el teléfono. La calculadora. Calculadora. Aquí, vamos a calculadora. 2.500.000, ¿no? Ya, 2.500.000.
Ajá. Bien. Entonces, ¿cómo determino el porcentaje de incidencia? ¿No? ¿Cuánto he gastado? 700, ¿no ves? 700 bolivianos. Divido entre los 2.500.000. ¿Ya? Y voy a multiplicarlo por 100. Por 100. Para sacar el porcentaje. No, me da 0,028. Pero, ¿qué dijimos? Que participé en 2 licitaciones. ¿No? 2 licitaciones participé. Quiere decir que en la otra licitación también fui, pedí pliego. No, pliego. Y en la otra licitación gasté igual, ¿no? Pongámosle 800 bolivianos. 800 o 900 bolivianos. 800 bolivianos. Aquí 0,028 por esta licitación. Otro sería 800 dividido entre 2.500.000, ¿no? Y por 100. 0,032. Más 0,028, 0,06. ¿Bien? Entonces, eso es lo que he gastado. Ese porcentaje de los 2.500.000 he gastado por solamente comprar. Y ese porcentaje lo voy a ir cargando. 0,06. ¿Bien? Porque es dinero gastado. ¿No? Lo voy a recuperar con el proyecto. Ahora vamos por la incidencia por preparación de propuesta, ¿no? Voy a preparar mi propuesta, pues, mi presupuesto, ¿no? ¿Cuánto va a costar la construcción? Bien, entonces la tengo que preparar. Entonces necesito un profesional, una secretaria, un auxiliar. ¿Cuánto le voy a pagar por día? ¿Y cuántos días va a tardar la preparación? ¿No? Me dan, saco los pliegos, me indica, ¿no? Tiene 60 días para presentar su propuesta. En 60 días se abren los sobres. Ya. Entonces yo fijo 50 días para la preparación, ¿no? ¿Cuánto le voy a pagar a los profesionales? 7.500, 3.000, 1.500, 12.000. 12.000. 12.000. 12.000 dividido entre 3. ¿Cuánto es? 2 millones, ¿no? 2.500.000 por 100. 0,48%. Y voy sumando, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajito contable, no tan complejo, un trabajito contable. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo cuánto estoy gastando del monto del proyecto para la parte administrativa. ¿Bien? Ahora la incidencia por documentos legales. Aquí en la incidencia de documentos legales, esto está un poquito desactualizado porque tengo que cambiar acá unas cositas. Por ejemplo, ¿qué lo cambié? Bueno, hay algunos documentos que hay que incorporar. Han salido unos otros documentos y han cambiado. Por ejemplo, el tema de fondo empresa ya no es con fondo empresa, ya es con, ¿cómo se llama? La nueva, este, la Rehab, no es la Rehab, ¿no? Se me fue el nombre. ¿Alguien se acuerda? No tiene ni 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas creo, ¿no? Que tiene de, de estar funcionando, ¿no? Ya el fondo empresa dejó de existir. Entonces, todo lo que yo voy a gastar para, para los documentos legales que se me piden, ¿no? Pago de impuestos, solvencia fiscal, presente su solvencia fiscal. Entonces tengo que ir a la Contraloría y le digo, necesito un documento de solvencia fiscal. ¿Cuánto cuesta? 400 pesos, ya. Presente, deje el, este, eh, el NID, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es, me piden, ¿no? Un balance SEPREC, ya. Un balance o estado financiero, boletas de garantía, etcétera. O sea, no, la boleta es más adelante. Todo lo que son documentos legales que me pide
porque en una convocatoria como en otra puede variarse, ¿no? Algún proyecto me pueden exigir más cosas y otros proyectos me pueden exigir menos cosas dependiendo este, de, de la importancia puede ser, ¿no? Del proyecto, ¿no? Si son proyectos que no superan los 100.000 bolivianos, por ejemplo, obras menores, entonces no me van a pedir, ¿no? Algunos documentos que son, bueno, pero si son proyectos que superan el 1.000.000 de bolivianos, entonces sí, me van a pedir otro. Entonces, todo lo que yo gaste en aspectos legales, de documentación, los voy cargando. ¿Bien? Eh, para el tema de la licitación, ¿no? Licitación, una. Por ejemplo, fotocopias, encuadernado, declaración jurada, dos. ¿Por qué? Porque participa en dos. Entonces, generalmente saco una vez y presento las copias, y ya cuando uno gana, presento los originales, ¿no? Entonces, a no ser que me digan, presenta los originales, entonces aquí ya le vamos a tener que poner dos, porque en la una se fue, ya, ¿no? Entonces, y aquí saco el total, ¿no? 4.840 bolivianos he gastado en documentos legales, ¿ya? Fotocopias, etc. Y esto equivale al 0.19% de los 2.500.000, ¿ya? Ahora aquí, ¿no? Incidencia por boletas de garantía, ¿no? Saco la garantía, ¿cuánto me va a costar, ¿no? Los seguros, 10.000, ¿no? Garantía de cumplimiento de contrato, 15.000 bolivianos, ¿no? Garantía de buena inversión de anticipo, 30.000. Garantía de seriedad de propuesta, 60.000. En total, precio unitario 48, ¿no? ¿Cuántas saqué en dos licitaciones? Aquí es 6.000, perdón, aquí es 6.000, 3.000, 6.000, aquí se me fue un cero, vamos a corregir, ¿no? 3.000, 30.000, 15 y 10, ¿no? Por 2, 6.000. Total me va a salir 51.000 bolivianos. He gastado. Entonces, 51.000, saco el porcentaje. Saco el porcentaje, ¿no? Y aquí me va a dar, ¿no? En garantía de ese euro, 2.04. Lo podemos calcular aquí. 51.000, 51, y entre 2.500.000, ¿no? Por 100, ¿no? 2.04. Entonces, ahora incidencia por operación de oficina, ¿ves? Aquí, operación por operación de oficina, ¿no? Tengo un gerente, contador, secretaria, auxiliar, los beneficios, teléfono, alquiler, servicio de té, material de escritorio, mantenimiento, aportes, la cámara de conducción, patentes y permisos, etc., ¿no? Ingeniero, y más arriba en otro cuadro, igual con todo profesional, secretaria y auxiliar, eso es aparte. Eso es aparte, sí, porque este auxiliar y este profesional es para la propuesta, para la presentación de propuesta, ¿ya? Para la propuesta. Y aquí es ya para la operación durante la ejecución del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto va a durar 2 años, o 1 año y medio, o 10 meses, ¿no? Entonces, en esos 10 meses tiene que haber una operación administrativa, ¿no? ¿Bien? Ahora, ustedes preguntarán, ¿y qué pasa si tengo mis profesionales que son de planta, que están en planilla, y yo les estoy pagando mensual? A ver, por ejemplo, hay empresas que tienen eh, profesionales, ¿no? Secretarias, auxiliares, etcétera, ¿no? De planta en planilla de la empresa. ¿Qué pasaría? Pues al final, ¿no? El pago que yo estoy haciendo de planilla, eso también tengo que ver cómo, no lo voy a pagar 2 veces, pero es también un gasto. Entonces, si lo contemplo acá, de hecho, se contempla acá también. ¿Por qué?
porque la empresa constructora subsiste por los proyectos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que alimenta a la empresa constructora? ¿Qué alimenta a la empresa constructora? Para que una empresa constructora siga existiendo, ¿qué tiene que hacer? Tienen que ver con construcción. Tiene que construir, pues. ¿No? Es como una cafetería. Para que una cafetería siga existiendo, tiene que estar vendiendo café. Porque si no vende café, no, al poco tiempo va a tener que cerrar la cafetería porque no está vendiendo café. Lo mismo pasa con una empresa constructora. La empresa constructora, ¿quién le inyecta dinero? Son los proyectos, ¿no? Las licitaciones del proyecto. Aquí está inyectándose 2.500.000. Y luego otro proyecto de 1 millón, y así. Entonces, todos, ya sea que estén en planilla, van a estar en planilla ellos, ¿no? Con su sueldo mensual. Entonces, pero será un personal esencial, ¿no? Porque por cada proyecto se va contratando, se contrata por proyecto, ¿no? Para la ejecución del proyecto. Entonces, por eso es que los estamos colocando acá con un contrato, se los colocará un contrato con sus respectivos beneficios a plazo fijo, ¿no? Duración 8 meses, duración en lo que dure el proyecto. ¿Bien? Y se va cargando. Entonces, subsiste por los proyectos. Entonces, si allá utilicé un auxiliar y aquí utilizo otro auxiliar, y allá solamente lo contraté por, ¿cuánto fue? 50 días, ¿no ve? 50 días. Y aquí voy a contratar un auxiliar por un año, ¿no? 800 por un año, o más. Pero aquí saco un costo anual de gastos. Porque esto lo vamos a hacer antes. ¿Se va entendiendo eso? Sí, ¿no ve? Entonces no está tan complicado, ¿no? Entonces, saco el total y saco el porcentaje. ¿Cuánto voy a gastar? 6.18%. O sea, 154.560 dividido entre 2.500.000, multiplico por 100, me da 6.18. Bien, y vamos a sumar. Incidencias por administraciones de obra. Esto es la parte administrativa de las oficinas y todo eso de la empresa. Pero en obra voy a tener también parte administrativa en la obra, ¿no? Entonces, un director, un sereno, teléfono, algunos ensayos, los beneficios sociales, acá los vamos a sacar. Por ejemplo, el total, aquí no he colocado, pero vamos a sacar un total de 154.560 bolivianos anual de gasto para la parte de ahora. Entonces sería 3.91. Entonces, aquí ya voy sumando administración de obra. ¿Bien? Ahora, movilización, desmovilización de equipo, personal, inspección de algunos ejecutivos, ¿no? Si mi empresa es grande, ¿no? Algunos ejecutivos. Por ejemplo, el presidente o el dueño de, de la empresa quiere ir a ver cómo va una de sus obras, ¿no? En la cual su empresa adjudicó. Entonces, tengo que pagar, ¿no? Tengo que costear o sea, toda la empresa constructora va a ir costeando, ¿no? Costea el proyecto, ¿no? Movilización y desmovilización de equipos, necesito transportar equipos, moverlos, ¿no? Mensual 1.000, anual 12.000, y así, voy sacando. Y saco el porcentaje, ¿no? Divido el total entre el costo total del proyecto, multiplico por 100. Y gestión de riesgo, saco el costo anual. Actividades de prevención de riesgo, señalización, aquí capacitación, actividades de capacitación, que se me comió la A, actividades de registro y seguimiento de accidentes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con gestión de riesgo, ¿no? Anualmente vamos a invertir 49.400, o vamos a gastar, o vamos a invertir 49.400. Y saco un porcentaje, ¿no? Divido entre los 2.500.000 y multiplico por 100, ¿no? Y todos estos porcentajes los sumo.
medía acá 1.98, ya 15.90, ¿no? Entonces, usualmente colocan algunos 12%, 15%, ¿no? Generalmente colocan 15%, pero como ven ahí hay una oscilación pero no es un porcentaje, ¿no? O sea, no es, vamos a darle 15%. Eh, debo tener bien presente en qué estoy gastando. ¿Bien? Eso es importante, ¿no? Porque ustedes pueden, así como, ¿no? Como cualquier actividad económica, ¿no? Tener presente en qué se ha presupuestado y en qué ustedes están gastando. Porque si no, y ustedes directamente dicen, vamos a elegir, o vamos a decir 15%, ya, alegremente, ¿no? Y bueno, y digo, voy a contratar 3 auxiliares, ya, voy a contratar otros profesionales, vamos a gastar en esto, en lo otro. Eh, vamos a poner, qué sé yo, em, eh, otra oficina más, ¿no? Entonces, como ven, va a estar en base a todos los gastos de administración, ¿no? De la empresa y de la obra. Entonces, si estoy gastando más y yo lo he considerado el 15%, entonces se va a ver reflejado al final de que mis utilidades van a tener que bajar. Voy a ganar menos dinero, ¿no? Y aquí también es ver, ¿no? Qué actividades sí estoy realizando. Eh, Aquí en gestión de riesgo, y esto lo vamos a detener un poquito, porque, por ejemplo, en otros países, ah, por ejemplo, les voy a poner un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, en México, este, constantemente, de acuerdo al tipo de construcción que se esté realizando, de acuerdo al tipo de zona, se zonifica, ¿no? Se zonifica la urbe y toda el área urbana, ¿no? Independientemente del estado, independientemente de donde esté posicionado, se zonifica, ¿no? Y cada zonificación tiene unos valores de, en cuanto a, a prevención y protección. ¿Por qué? Porque próximo a la construcción hay no sé, un colegio o un hospital, ¿no? O al lado hay un hospital. O al lado hay este, una empresa envasadora de oxígeno o una empresa envasadora de gas o qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que tener actividades de prevención y hay esas inspecciones, ¿no? Cada 3 semanas, perdón, cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del tiempo que tiene el periodo de construcción, y, y se evalúa, ¿no? Se evalúa la empresa. A ver, eh, ¿qué ocurre en caso de que mientras se está soldando, se rompió la manguera, ¿no? O se rompió o explota un tanque de gas, ¿no? Ocurre este tipo de accidente. Es como un examen. Entonces, y se sacan certificaciones para ello, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? La certificación ISO, ¿no? Las certificaciones, hay empresas que sacan certificaciones ISO, y eso es porque cumplen ciertos procedimientos y ciertos estándares mínimos para tener un buen producto. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Se sacan certificaciones para el tema de gestión de riesgo. Entonces, cosa que cuando termina la construcción, más allá de poder entregar la obra, la empresa obtiene así como en los hoteles, ¿no? Una estrella, por así decirlo, ¿no? O una certificación. Algo que eleva
el nivel, y hay un montón de empresas constructoras, ¿sí? Eleva el nivel, y cuando se lanza otra licitación, se ponen esos filtros, ¿no? Empresa que va a presentar debe tener certificación de esto en su anterior proyecto, previo al que se está postulando. De tener certificación de esto, previas. Entonces, aspectos de seriedad, ¿no? Aspectos de que una empresa seria, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Aquí también, todas las empresas también hacen su protección de riesgo, ¿no? Hay otros aspectos en los cuales podrían ser tal vez un poquito distintos con respecto a otros países. ¿Por qué? Porque los riesgos van a ser, pueden llegar a tener un poquito de diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí este, eh, eh, no hemos ingresado todavía al tema de estructuras metálicas como edificación, ¿no? Como edificación, salvo algunas que se están teniendo, pero así como en otros países donde se levanta propiamente primero una estructura de acero, ¿no? Y posteriormente ya se realiza toda la parte de hormigón. Eh, este, eh, el tema de soldaduras, el tema de ello, van a estar en las áreas más industriales que en construcción. ¿Por qué? Porque el sistema todavía nosotros no hemos ingresado ahí. Eh, eh, Lomas y otras empresas que están en un corto periodo van a estar asentándose aquí en Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, Monterrey ya creo que al año va a asentarse, y el objetivo es ampliar su producción y poder empezar ya a conformar perfiles, ¿no? Perfiles de construcción. Este, y bueno, ¿por qué? Porque el sector industrial y el sector de construcción también lo están exigiendo, ¿no? Se requiere. La importación encarece bastante, por eso es que todavía seguimos con hormigón armado, ¿no? En otros países, por el tema de que el acero es mucho más económico, y bueno, también tiene un mejor desempeño, pero más que todo es por el tema de la economía, y tienen en cantidad, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran cantidad de acero y lo tienen ahí, ellos mismos lo conforman y ellos mismos lo disponen. Nosotros tendríamos que importar, pues nos sale bastante, tanto los tiempos como las cantidades, ¿no? Se nos hace un proyecto tal vez muy, muy demasiado caro, ¿no? Y aparte los tiempos, la importación, el movimiento de los mismos, se, se entorpece bastante, ¿no? Y más aún que las vías son cortadas por bloqueos a cada rato, entonces no, eh, es complicado, ¿no? Es complicado, pero ya vamos a tener, entonces vamos a ver cómo evoluciona aquí unos 5 o 10 años, ¿no? También el tema de la construcción, ¿no? De migrar de ciertos tipos de sistemas a otros, e ir viendo, ¿no? La factibilidad, ¿no? También la factibilidad, estamos en un, en, 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 en terreno arenoso, ¿no? Y a ir viendo, ¿no? Pero bueno, va a estar interesante, ¿no? El dinamismo y la inversión que se vaya teniendo, siempre y cuando, ¿no? Eh, se siga dando viabilidad a todo esto, ¿no? Entonces, esperemos que todos pechemos para el mismo lado y vayamos creciendo y progresando. ¿Muy bien? Bueno, jóvenes, vamos a dejar hasta acá. Ya la siguiente clase continuamos. Se me cortó la conexión. Cuando estaba explicando, nos mostró un ejemplo de un bulldozer en la capacidad Ajá, de la hoja. Estaba explicando la fórmula de la capacidad de la hoja. Y es que es una fórmula un poquito bien extraña. Y ahí creo que lo estaba explicando, ¿no? ¿De dónde sale esa fórmula? Esa. ajá. ¿En dónde se encuentra la diapositiva del culto de dinero? Está en la sección 2. Ahí les va a aparecer nuevo, le va a aparecer, no, sección con nuevo material le va a aparecer.
clase 3, si no me equivoco. Ya, esto, Sí, esa sí, fórmula. que, bueno, la capacidad, esta ecuación ya nos las da el fabricante, ¿no? Porque igual nosotros podemos determinar, porque es una geometría, medimos el paramento, medimos la longitud, ¿no? Y determinamos cómo vamos a determinar el volumen. Pero bueno, también esto viene en el manual, por ejemplo, el bulldozer de la Caterpillar, ¿no? Porque está A y L, ¿no? El paramento, el lado y la longitud. ¿Por qué? Porque ellos en forma de serie, ¿no? En el bulldozer, le tienen cuatro o cinco tipos de hojas, ¿no? En las cuales cambia la longitud y el paramento. Entonces, un paramento A, ¿no? Y la longitud, el ancho, ¿no? Eso Entonces, calculamos para maquinaria, pues, ¿no? claro, Está en el libro de claro, maquinaria, de hecho. exactamente, está en el libro de maquinaria, ¿no? A la par. Este, como son estandarizadas, ¿no? Se me ha oído la palabra estandarizada, y que varían con respecto a su longitud y a su parámetro. Es como todos los, los instrumentos, ¿no? Los instrumentos, este, eh, o elementos de equipos, ¿no? De equipos de maquinaria que ya vienen estandarizados, ¿no? Ya vienen para poder determinar. Pero se puede determinar, usted puede ver, ¿no? Tiene su ángulo, ¿no? Tiene su ángulo de la hoja, tiene un ángulo, ¿no ve? Para poder hacer el corte, ¿no? El corte y en base a eso, ¿no? En base a esas propiedades, perdón, a esas longitudes de la hoja y el ángulo, es que se determina la capacidad. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Sí, no sé si tengan alguna. Vamos a hacer esto cuando estemos en la unidad 2, ya vamos a terminar esta unidad, vamos a iniciar la segunda unidad. En el tema de movimiento de tierra, excavación, transporte, ¿no? Excavación, en cada una de las unidades, los ítems, ahí vamos a ver con más detenimiento. Bien. En la siguiente clase vemos utilidades e impuestos y continuamos después con la unidad 2. Bien. Muy jóvenes, nos vemos el día martes. Que tengan muy buenas tardes. No sé si tengan alguna. Tenemos que avanzar todavía. 1, 2, 3, 4 clases. El 5, el 10. 5, el 10. Sí. El día que tenemos más horas es el jueves. Sí. El jueves 12 vamos a dar nuestro primer parcial. ¿Ya? Ahí tengan tiempito. ¿Ya? Teórico y práctico, ¿no, ingeniero? Sí, teórico y práctico. Teórico y práctico, apúntense el 12. No lo vamos a mover porque si no ya nos quedaríamos demasiado, o sea, va a ser demasiado, ya muy próximo, ¿no? El 12 de mayo, no lo vamos a mover. 12 de mayo, porque es la fecha, porque si no lo moveríamos al 17, ya es demasiado. El 12 de mayo, yo estaba pensando en el 10, ¿no? Pero le voy a poner el 12, ¿bien? Es presencial, así que vayan apartando ese día. Podemos llevar formulario, ingeniero. Ah, formulario, sí, pueden hacerse un formulario. Muy bien, jóvenes, me despido, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero.